Como ustedes saben, eh, bueno, pueden comunicarse por chat, así que por las dudas vuelvo a darles la bienvenida, a preguntarles si son de acá, si son estudiantes del UP, si están en otro lado, un poco que me cuenten. Perfecto, Tomás. Bien. Ah, del Colegio Manuel Belgrano, sí, qué bueno. ¿Y ya sabés qué vas a estudiar? Bueno, buenísimo. Bueno, Tomás, cualquier duda que vos tengas, acá está el chat abierto, igual lo mismo para vos, Macarena, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan sacarse cualquier inquietud. Estamos para eso hoy. Vos, Macarena, ¿nos querés contar dónde estás? Si estás acá o en otro lugar del país, del mundo. A veces se nos conectan otros estudiantes. No sé si nos está escuchando. Bueno, vamos a esperar a ver si nos responde. Bueno, a ver, para empezar, presentarme. Soy Verónica Soto, soy licenciada en Relaciones Públicas, después me especialicé en Recursos Humanos, hice un máster en Recursos Humanos, eh, y bueno, y luego en inserción laboral, en todo lo que tiene que ver con la empleabilidad y el mundo del trabajo. Esto lo hice, esto último, en Barcelona. Mi idea era ir a estudiar por 8 meses, al final eso se convirtió casi en 12 años. Así que bueno, parte de mi experiencia, quizás algún ejemplo va a tener que ver con España, porque bueno, me atraviesa eso, eh, y hará 8 que volví a Argentina y también tuve que hacer esto de volver al mundo laboral e insertarme, ¿sí? Bueno, veo que se va sumando gente, así que cualquiera que quiera acotar algo, acá estoy. Cualquier cosa, cualquier duda, si después decanta la información que vemos hoy, me encuentran en LinkedIn como Verónica Soto con doble T. ¿Qué hago hoy por hoy? Soy docente de la UP, por suerte ya hace bastantes años, es muy gratificante. Casi siempre, bueno, menos en pandemia, pero si no, siempre di presencial la materia Relaciones Públicas 5, Comunicación Interna, y actualmente estoy dando campañas integrales 1, donde los estudiantes ven todo lo que tiene que ver con la comunicación interna y externa de algún emprendimiento. Entonces nos focalizamos en eso. ¿Qué me motiva? Muchas cosas, pero relacionadas con el mundo del trabajo, eh, y el estudio, poder siempre estar haciendo cursos, estar actualizada y sobre todo el tema de la capacitación, la formación. Lo doy, bueno, en distintos ámbitos. Este semestre, por ejemplo, también tuve la oportunidad de hacerlo con AMIA, por el servicio de empleo. Así que bueno, todo eso es bastante gratificante. Esto es un poco como una pequeña foto, un resumen de qué hago y qué es lo que me motiva. Y después acá les dejo esto de la invitación a pensar, porque la idea del encuentro de hoy es que se puedan ir con respuestas, por eso está abierto el chat para lo que quieran, pero también con preguntas, ¿sí? Lo importante es como empezar a dejar ciertos disparadores que nos inviten a pensar qué queremos hacer. Eh, Hoy decía Tomás, soy estudiante de 5.º año, ¿no? Tengo todo por delante, ya sé que quiero estudiar arquitectura, pero bueno, viene una nueva etapa. Quizás hay alguien aquí que ya está en otra etapa, que ya estudió o está en la mitad de la carrera, o está en una transición laboral, o está en un trabajo y quiere cambiar. Bueno, un poco hablar de esto. Bueno, un poco la hoja de ruta del encuentro de hoy va a ser hablar de habilidades blandas,
del impacto que tienen las mismas en el mundo laboral y hablar de la importancia de la comunicación. ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de habilidades blandas, habilidades socioemocionales? ¿Saben qué es? ¿Les resuena? ¿Qué me pueden decir por chat? ¿Escucharon sobre este término? Les preguntaba si ustedes mm, tienen conocimiento o escucharon o les hace algún tipo de repercusión la palabra habilidades blandas. ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Saben qué es? Bien, Noé, perfecto. Noé, vos estás actualmente estudiando, trabajás. Noé nos dice que son soft skills y que son habilidades sociales y que sirven para interactuar. Está perfecto esto que ella nos dice. Perfecto. Muy bien, tal cual. Bueno, también lo mismo que dice Tomás. Las habilidades blandas son aquellas que no tienen que ver con lo técnico, con la formación específica de cada uno de nosotros, sino que tienen que ver con la persona. Son transversales, ¿sí? Y podemos usarlos en muchos ámbitos. Tienen un impacto, obviamente, muy importante en el mundo laboral. Cada vez más, cuando uno lee algún tipo de oferta laboral, algún aviso en la descripción, vemos muchas habilidades blandas, ¿sí? Y se valora mucho, porque, como decíamos, impactan en la tarea, en la vida diaria, en la convivencia con otros. Y después se enlazan con la capacidad que tenemos de comunicarnos, ¿sí? De poder ser concretos, ser concisos, ser precisos. Por eso un poco estos son los tres temas, el eje por el que vamos a estar transitando durante este encuentro. Esperen que alguien más me dijo algo. Y Noé nos dice que desarrollan la capacidad de comunicar y tratar con otros, tal cual. Sí. A veces, bueno, depende que hay algunas que son más específicas en el área de comunicación, otras no tanto, pero impactan, ¿sí? Y tiene que ver mucho esto de la comunicación. Bueno, ¿qué son las habilidades blandas? Son competencias o aptitudes que posee una persona para interactuar con su entorno. Estas habilidades son rasgos de la personalidad que facilitan la interacción social, también conocidas como habilidades interpersonales. Es decir, yo no nazco con estas habilidades, las voy desarrollando a lo largo de la vida. La buena noticia es que cada vez que las necesite yo puedo incorporarlas, puedo empezar a decir, por ejemplo, no sé, acá quizás hay un estudiante que toda su secundaria fue durante el turno tarde y termina el secundario y quiere ahora ingresar a un trabajo, lo consigue, está motivado, le gusta, pero es un trabajo que se empieza muy temprano por la mañana. Entonces, la habilidad de la puntualidad es algo que va a tener que trabajar, que va a tener que pulir si es que él no está acostumbrado. De hecho, hay muchos trabajos donde parte del salario se compone con presentismo y puntualidad. Y esto hace la diferencia. Si la persona llega tarde, no es lo mismo que si otra que llega temprano, ¿sí? Entonces, bueno, desde eso tan simple hasta tal vez poder cada vez más ejercitar todo lo que tiene que ver con su oralidad y con la parte de redacción escrita para comunicarse mejor con sus pares, con proveedores, con sus jefes, todo esto lo va a tener que ir incorporando y lo va a tener que ir mejorando en base al desarrollo que tenga en la empresa. Pero no es solo algo que está compartimentado en la empresa, sino que la persona
esto impacta también el día de mañana en otros ámbitos, sociales, personales, ¿sí? No solo en lo laboral. Casi siempre esto que nos decía Tomás de lo técnico impacta en mi área laboral, pero las habilidades blandas son transversales e impactan en dimensiones de nuestra propia vida. Bueno, quiero ver si les puedo compartir algo. A ver. Avísenme si se escucha. Son las 10 habilidades más demandadas. Primero, la inteligencia emocional. Se trata de reconocer las emociones y saber tratarlas. Las empresas notaron que la relación con los clientes era mejor si la persona que los atendía contaba con esa habilidad. 2. Resiliencia. Es la capacidad de enfrentar y superar una dificultad. Es de vital importancia en el mundo laboral, donde los profesionales deben sobreponerse constantemente a los momentos difíciles. 3. La resolución de conflictos. En 2018, el 62% de las empresas buscaron a personas con la capacidad de resolver problemas. 4. Pensamiento crítico. Permite a los equipos elaborar estrategias disruptivas y les permite afrontar los retos tecnológicos. 5. Habilidades de redacción. Puede parecer que esta habilidad solo sea útil para gente de comunicación, pero piensa en la cantidad de emails y mensajes que recibes. La habilidad de comunicarte a través de un correo puede ser muy útil y efectivo para las empresas. 6. Capacidad de concentración. 1 de cada 4 trabajadores cree que está más distraído ahora en el trabajo que hace unos años. Es normal teniendo en cuenta la cantidad de distracciones a nuestro alrededor: móvil, correo, redes sociales. Para desarrollar y ejercitar esta habilidad podemos usar la meditación o los deportes de riesgo para ir entrenando el músculo de la atención. A mí, por ejemplo, me encanta la montaña y suelo pasar parte de mi tiempo entre la naturaleza, y eso me ayuda después a no perder la concentración cuando me toca estar horas buscando a los mejores profesionales para CompuTrabajo. 7. Negociación. La negociación forma parte de la resolución de conflictos. Es importante saber ceder y llegar a acuerdos. 8. Creatividad. El 70% de los directivos considera la creatividad como la habilidad más importante que deberían tener los trabajadores en el futuro. 9. Capacidad de coordinación. Muy importante para trabajar en equipos de distintas partes del mundo. Y 10. Toma de decisiones. Desarrollar esta capacidad es difícil para las personas reflexivas, aunque su práctica es de gran utilidad. Esta habilidad permite sacar adelante el trabajo. Ahora que conoces las habilidades más demandadas, es importante que tu currículum muestre aquellas de esta lista que posees. Bueno, ¿se escuchó? Vamos a volver a compartir. Con el paso del tiempo, cada vez más, en este caso, era una persona que recluta gente para distintas empresas y manifestaba las que siguen, ¿sí? Esto ya se hizo hace un tiempo, pero como hoy se siguen poniendo en valor estas habilidades a la hora de contratar una persona y de sumarle a un equipo. Por eso la importancia de poder reconocerlas, ¿sí? Las habilidades socioemocionales son una herramienta que permite a las personas entender, regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas y tomar decisiones, sobre todo responsables para las metas que quieren alcanzar o para las metas que trazan en su vida. Para eso sirven estas habilidades y es importante ponerlas en juego día a día. Nosotros, los que trabajamos en recursos humanos, decimos que si bien hay muchas habilidades, acá recién escuchamos varios ejemplos, una que es fundamental, primordial, es el autoconocimiento. El autoconocimiento
es esa capacidad de introspección que tiene una persona para reconocerse como individuo y diferenciarse de los demás. Es poder bucear adentro mío y entender qué quiero, qué puedo hacer en este momento de mi vida, de acá a mediano plazo, qué realmente es alcanzable, qué puedo medir, cómo puedo llegar, qué posibilidades tengo, en qué momento estoy, porque tal vez una persona quiere, no sé, estudiar medicina, pero en este momento su vida quizás personal, familiar, las demandas que tiene no se lo permiten. Entonces, hacer foco y tener sentido de realidad y poder identificar realmente qué quiero y qué puedo. Y a partir de ahí accionar y hacerlo. Para eso siempre es necesario el autoconocimiento, que podemos decir que es como la madre de las habilidades, porque a partir de que me conozco, puedo actuar de una manera más asertiva, más específica. Y tener distinciones. Entonces esto es fundamental. Y esto yo no lo hago a los 20, a los 18, cuando quiero ingresar a la facultad. A lo largo de la vida se hace permanentemente. Es un ejercicio que las personas todo el tiempo deberíamos hacer, rechequear creencias, mandatos, hasta a veces valores, porque vamos cambiando. Y a partir de ahí, de ese registro, poder tomar las mejores decisiones en nuestra vida y en un momento dado. ¿Sí? Por eso decimos que el autoconocimiento nos ayuda en la construcción de nuestra identidad personal. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Si nosotros, esto es socrático, ¿no? Conócete a ti mismo. Si nosotros realmente nos podemos conocer, a partir de ahí vamos a tomar mejores decisiones. Bueno, dicho esto, vamos acá a reflexionar. Los invito, ya algunas personas abrieron el chat, que puedan ahora hacerlo para poder interactuar. Imágenes. Por ejemplo, tenemos a Messi, tenemos a Salvador Dalí, tenemos a Steve Jobs. Si nosotros, al ver la imagen de ellos, tenemos quizás que reflexionar sobre algún tipo de habilidad, si bien tienen varias, por supuesto, podríamos decir, en el caso de Messi, la perseverancia, ¿no? Que es esta habilidad cuando yo me trazo una meta, un camino, y tengo un sentido, tengo foco, tengo un propósito, y necesito llegar. Bueno, saber que la perseverancia es una habilidad fundamental para poder sostenerme en ese camino, donde muchas veces tal vez me puedo caer. Entonces sería, me caigo 5 veces, me levanto 8. La perseverancia es esto de intentarlo más allá de obstáculos, más allá de situaciones que pueden en algún momento complicar, obstaculizar el camino. ¿Sí? Entonces sería una habilidad blanda en él. Si pensamos en Salvador Dalí, bueno, su mundo creativo, sus conceptos, su arte, básicamente diríamos quizás que la primera habilidad que reconocemos es la creatividad. Y en el caso de Steve Jobs, por ejemplo, la innovación, ¿sí? Haber logrado algo distinto, disruptivo, que modificó, obviamente, un montón de situaciones en el mundo. Hasta acá, ¿estamos bien? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, acá vamos a poner algunas imágenes. ¿Reconocen a alguien de acá? ¿Podrían decirme alguna habilidad blanda de alguna de estas personas? La primera se llama René Favaloro, después tenemos a Lionel Scaloni, Paulina Cocina, María Elena Walsh, Martín Ron y Paula Pareto. ¿Alguien reconoce en ellos algún tipo de habilidad? Una, dos, los leo en el chat. Perfecto, ¿no? ¿Algo más, además de perseverancia, en Scaloni vemos alguna otra habilidad que destaque?
Bien, exactamente. Disciplina, comunicación, perfecto. La capacidad de relacionarse con los jugadores. ¿Alguien más? Perfecto. Sí, exacto, liderazgo, tal cual. ¿Saben quién es Marielene Walsh? ¿En ella pueden ver algo? ¿O en Favaloro? La Peque Pareto, exacto. Perseverancia para llegar donde llegó. Tal cual, impresionante lo de Paula Pareto. De estas imágenes, ¿tenemos alguien más que podemos resaltar algún tipo de habilidad? El compromiso de quién, ¿no es? ¿De Pareto también? Perfecto. ¿De María Elena Walsh? Dedicación, exacto. Paulina Cocina, ¿saben quién es? ¿Y qué habilidad pueden reconocerle? Sí, exacto. Favaloro, sabemos quién es. Tal cual, Tomás, ahora vamos a ir, es verdad. Mezcla los ingredientes en el sentido de habilidades, comunicación, creatividad, dinamismo. Sí. ¿Martín Ron le suena? O por ejemplo, René Favaloro. Bueno, a ver, dijimos antes perseverancia en Messi, pero bueno, hay muchísimas más. Por ejemplo, esperen que tengo acá un mensaje en el chat. Eh, Total, exacto. Bueno, excelente, gracias. Gracias por la participación. Favaloro, perdón, Messi primero. Perseverancia, humildad, compromiso, liderazgo también, porque en algún momento, ¿no? Lo ejerció. Bueno, Dalí, básicamente creatividad. eh, ¿Qué más? Con Dalí, a ver, además de creatividad, bueno, técnica, disciplina, ¿no? Porque realmente para llegar a todo lo que hizo, lograr esa obra, bueno, tan reconocida a nivel mundial, tuvo que poner en juego muchas habilidades. Y en Steve Jobs, básicamente la innovación. La innovación, todo lo que tiene que ver con esto, bueno, disruptivo, de ver el mundo de otra manera y poder a través de tipografías modificar un montón de cosas. Y en el caso de Favaloro, como ustedes dicen, médico, una persona que nace en un pueblo perdido y de repente tiene una clara vocación por la medicina y se especializa en cardiología, no teniendo los medios, pero bueno, la vocación lo impulsa a seguir, a superarse y además a descubrir algo tan significativo como el bypass, que hasta el día de hoy a nivel mundial es, bueno, un gran descubrimiento, ¿no? De hecho, bueno, la fundación que lleva su nombre y todo lo que hizo y ese compromiso social, este tema de que tiene que ser universal, pública, la medicina, poder llegar a todos, estar cuando alguien lo necesita. En su época no había redes sociales, entonces o escribían una carta o llamaban por teléfono donde él trabajaba y
obviamente atendía gratis a quien lo necesitaba y lo operaba. Entonces ese compromiso, como ustedes decían, y sobre todo, bueno, nada, ese logro y esa habilidad para poder descubrir algo tan significativo para la sociedad. Scaloni, acá estamos hablando de habilidades blandas del mundo del trabajo. A veces nos enfrentamos en el día a día a entrevistas laborales, ¿sí? A encuentros donde tenemos que contar quiénes somos, qué queremos, qué podemos aportar, qué experiencia traemos o qué conocimientos. Y depende con quién nos encontremos enfrente, podemos tener muchas reacciones. Y a veces hay gente que quizás es cancelatoria en su discurso y nos dice, pero no tenés experiencia. Tengo una conocida que es la directora de recursos humanos de un hotel importantísimo en Buenos Aires y antes fue de otro. Y un día tuvo un despido. La verdad fue como un cimbronazo en su vida. Fue muy duro. Y en esa transición laboral, hasta volver a insertarse, cuando iba a entrevistas, mucha gente le decía, pero tu trayectoria es solo en hoteles. Y ella es especialista en recursos humanos y si bien trabajó en hoteles, estudió recursos humanos y podía aplicarlo en otros ámbitos. Pero mucha gente estaba como esta mirada acotada a hoteles y no se le daba la posibilidad. Un día surge la posibilidad en un hotel muy importante y vuelve a ocupar este puesto y hoy está ahí. Pero en esa transición, siendo que tenía la expertise, la pasaba muy mal por la mirada o por algunos comentarios en entrevistas. Digo esto porque a Scaloni se le dijo, lo primero que se le dijo es que no tenía experiencia, ¿sí? Y se lo canceló, hubo como gente que decía, pero por favor, poner Scaloni, esto no va a funcionar, no va a servir. Y sin embargo, Scaloni y su equipo técnico no quedaron adheridos o enojados con esa situación y interrumpieron lo que iban a hacer o algo hizo que, no sé, se sintieran mal y no pudieran continuar, sino todo lo contrario, siguieron como muy enfocados en su meta y después se vieron los resultados. Entonces, la importancia también de con autoconocimiento, con cierto control, poder estar seguros de los pasos que damos, que no venga alguien y quizás con un discurso me diga algo que pueda hacer como tambalear esta necesidad o estas sensaciones que yo tengo de creer en algo e ir por eso, porque necesitamos perseverancia, ¿sí? Para poder ir atravesando ese camino. Por otro lado, Paulina cocina. Paulina cocina, no se llama Paulina, no es cocinera, ella estudió sociología. Cuando se estaba por recibir, tuvo la oportunidad de hacer una beca afuera, tenía poco tiempo. Cuando uno está afuera como estudiante, obviamente tampoco es que hay tanta, se dispone a nivel económico de tantos recursos. Entonces se dio cuenta que en poco tiempo era creativa con lo que tenía en la heladera e iba haciendo distintos platos. Un día se le ocurrió subir un video, hacer un reel. Hoy es casi una tiktokera. eh, Hay un montón de marcas que la auspician, muchísima gente que la ve, porque estas habilidades de la creatividad, la rapidez, la simpleza, comunicar de manera contagiosa para que todo el mundo tenga ganas de hacerse algo saludable en pocos minutos, con pocos recursos y sin mucho trabajo, ella no deja de ser socióloga, ¿sí? Nosotros tenemos muchas aristas, a veces pensamos que nos define un trabajo, pero nosotros podemos tener muchísimas áreas de interés y por la mañana ser docentes y por la tarde tener, no sé, un grupo de música y aparte ser voluntario en un lugar y dedicarme a algo técnico también. Entonces, identificar esto también es importante cuando estamos en procesos y queremos hablar de empleabilidad. Ella no deja de ser socióloga, pero hoy tiene esta lista, esta parte, esta versión que le sirve mucho y que para su vida acompaña. ¿Se entiende? María Elena Walsh. Podemos hablar de creatividad, de compromiso, una escritora que en la época de la dictadura, a través de sus letras, eh, y de sus escritos, no solo para canciones, sino de sus libros, llegó a niños, pero también a muchas familias, ¿sí? Entonces, bueno, una mujer que en ese momento difícil
a nivel histórico, creyó en su palabra, en lo que tenía que decir y lo dijo, buscando la manera, ¿sí? Con una estrategia. Martín Ron. Martín Ron es un artista que empezó siendo un artista callejero, haciendo grafitis, murales. Hoy por hoy vemos un montón de murales en Buenos Aires, en el interior del país y también en el mundo. Mucha gente puede decir, o a veces con todo el tema artístico, esto de también cancelatorio, pero arte, te vas a morir de hambre, arte callejero. Y sin embargo, él, a través de sus murales, comunica, llegó a muchas personas, muchas veces lo invitan de otros países para poder ilustrar, embellecer medianeras en otros lugares, y es alguien totalmente reconocido. De hecho, si por ejemplo los que están en Buenos Aires toman el subte D y bajan en Facultad de Medicina, van a ver que hay 3 murales en Hospital de Clínicas en relación al atentado de la AMIA, y bueno, uno de ellos está hecho por Martín Ron, ¿sí? Entonces esto también, volver a veces lo que el otro piensa, lo que dicen, y cuando creemos en lo que tenemos, en nuestro potencial y apostamos, ¿cuántas veces tenemos estos ejemplos de que realmente sale bien? Después tenemos a Pareto. Pareto fue medalla de oro, Paula Pareto, en los Juegos, en las Olimpiadas de Río, y ahora es abanderada, está en el Comité Olímpico, fue a los últimos Juegos en París, donó su pasaje para otros atletas, está muy comprometida en todo lo que tiene que ver con el deporte y los atletas argentinos, entrena de una manera increíble, no solo en un gimnasio, uno la puede ver en sus redes, en pequeños espacios, en un pasillo de su casa, perseverancia, disciplina total, no necesita eh, una, un gran escenario, sino en cualquier lugar esto de tener el foco y hacerlo, ponerlo en práctica, aparte y en paralelo de ser una atleta olímpica, se sacó la carrera de medicina. Ella, en un hospital de la provincia de Buenos Aires, uno va a un hospital público y ella atiende, ¿sí? Y además siempre tuvo la inquietud del mundo de la pastelería, por eso les digo las aristas, ¿no? Todo lo que podemos ser, como si fuera un calidoscopio. Y ella puso y colabora activamente con una pastelería en San Fernando con su familia. Entonces, bueno, un poco para reflexionar sobre las habilidades de estas personas que todos conocemos y la importancia de ponerlas en práctica y entender, bueno, lo que significan y el impacto que pueden tener en nuestra vida, ¿sí? Por otro lado, a modo de resumen y de informativo, podríamos decir que son estas cualidades que ayudan a las personas a relacionarse eficazmente con su trabajo, con sus compañeros, con sus clientes, ¿sí? Podemos hablar de un trabajo en relación de dependencia, podemos hablar de un emprendimiento. Y por eso son tan importantes para el mundo profesional y también para desarrollar con éxito, ya sea esto, un trabajo en relación de dependencia o algún independiente. Permiten a las personas que las poseen que ejecuten de forma exitosa actividades específicas, ¿sí? Y también determinan la capacidad que tenemos para hacer que tengan valor y que nos podamos organizar. Esto es fundamental, ¿sí? Tenerlo en cuenta y entenderlo. Y tenemos distintas categorías de habilidades blandas, ¿sí? Las podemos categorizar a nivel interpersonal: la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo, esta relación con otros; las ejecutivas, que tienen que ver clara y específicamente con la resolución de problemas, con la autonomía; las reflexivas, que tienen que ver con la creatividad, el pensamiento crítico, la negociación; las actitudinales, que tienen que ver con la adaptabilidad, la inteligencia emocional; y después las organizacionales, que también ahí se juega el liderazgo y lo que tiene que ver con la articulación y organización de equipos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?
Bueno, habilidades blandas. Vamos a mostrar algunas. Comunicación y escucha activa, ¿sí? Fundamental. ¿Por qué es importante la comunicación? Por esto que veíamos en el video, por esto que contábamos. Yo mañana tengo que vender una idea, negociar con alguien, hablar en una reunión de amigos, en una reunión de consorcio, en una presentación, enviar un mail, hablar por teléfono con alguien, manejar una incidencia, algún tipo de problema, es decir, un reclamo, algo que la persona se esté quejando y donde yo me tenga que comunicar de manera efectiva, pero que tenga que contenerla. Entonces voy a necesitar también escucha activa. Distintos ejemplos, en distintos sectores, en distintos rubros, en distintos ámbitos, donde nosotros vamos a tener que ponerlas en práctica. La escucha activa, además, sería, si tenemos que profundizar, lo que hace un buen psicólogo, lo que hace un amigo, alguien que está en sintonía con nosotros, un familiar, alguien que nos quiere. Oír es fisiológico. Si ahora pasara una ambulancia o el sonido de un pájaro, lo voy a oír. Todos podemos oír. Pero la escucha activa tiene que ver con la atención plena, con estar presente, con estar disponible para el otro. ¿Se entendió? Y la comunicación es fundamental para mi oralidad, pero también para el momento donde yo tengo que redactar. Y tengo que ser claro, específico, preciso, conciso. Después tenemos el liderazgo. Depende en qué momento de mi vida, en qué rol yo esté realizando, lo voy a poner en práctica o no. Si yo, por ejemplo, trabajo en un call center y recibo llamadas permanentemente de servicio, un servicio, por ejemplo, que tenga que ver con la salud, en general tal vez no voy a necesitar liderazgo. Pero si después de un tiempo evalúan mi performance, mi tipo de atención y me dan la posibilidad de ser coordinadora de ese call center, yo ahí voy a tener que empezar a manifestar ciertos como dotes de liderazgo para poder coordinar equipos, para poder con ellos generar algún tipo de campaña, para inspirarlos, para generar que podamos crecer juntos, que realmente sea un equipo que esté motivado, que logre alcanzar los objetivos. Otra habilidad blanda, planificación y gestión del tiempo. Tal vez acá, no sé, hoy alguien está, como nos contaron, terminando el secundario y empieza a planificar. Bueno, ¿cómo quiero el año que viene? Quiero empezar la facultad, pero además quiero buscarme un trabajo jornada completa, media jornada, tengo que armarme un currículum, empiezo a ver posibilidades, empiezo a capacitarme en cursos o talleres puntuales. ¿Cómo planifico esta última etapa del secundario? U otra persona puede decir, bueno, estamos casi a mitad de año y estoy con ganas de cambiar de trabajo. ¿Qué hago? ¿Está bien mi marca personal, lo que cuento, lo que digo en LinkedIn? ¿Tengo actualizado el currículum? A mí me pasa que un montón de veces llegan currículums y cuando hablo con la persona o me comunico a través de una llamada virtual me dicen, ah, pero no estaba actualizado. El currículum es un documento dinámico, tiene que estar permanentemente actualizado. Entonces, quizás el que planifica y gestiona bien su tiempo, si en este momento está atravesado por querer hacer una búsqueda, bueno, lo mejor que puede hacer es actualizarlo, ver si realmente está en consonancia con lo que pide el mercado y tener una mirada 360, ¿sí? Flexibilidad, otra habilidad blanda. Todo el tiempo el mundo, el contexto nos pide ser flexibles, ¿sí? Tener esa capacidad para, por ejemplo, si mañana me piden en la facultad que cubra a una compañera porque tiene un problema de salud, bueno, además de dar los miércoles, dar los jueves y viernes, tal vez, durante 3 semanas, ¿sí? Esa flexibilidad es la capacidad de poder adaptarme, ¿sí? Que es otra habilidad blanda importante también hoy por hoy en los tiempos que corren. Quizás el ejemplo más significativo de adaptabilidad que vivimos todos recientemente fue la pandemia. De repente todo cambió
y todos de una manera u otra nos tuvimos que adaptar y cambiaron cosas. Permanentemente el mundo nos está exigiendo eso, ¿sí? También nos exige orientación a resultados, llegar a objetivos. Yo tal vez mañana estoy en mi trabajo y me dicen, Verónica, necesito este informe para la semana que viene. Y yo tengo que ver de organizar, de coordinar acciones para llegar en tiempo y forma, ¿sí? Y estar esto orientada a resultados, a poder generar realmente, bueno, lo que me piden. Otra habilidad blanda por excelencia es la negociación, que tiene que ver con llegar a acuerdos o la conciliación. Muchas veces en el día a día, en un trabajo, en la vida, hay que llegar a microacuerdos con otros. ¿Sí? Por ejemplo, los que trabajan en gastronomía, se trabaja fines de semana y feriados, los francos son siempre fijos, o no, o rotativos entre semana, y tal vez entre semana necesitas ese día puntual por algo. Bueno, hay que negociarlo, hay que llegar a un acuerdo. Después habría que quizás compensarlo. Es tener esa capacidad de plantearlo a otro y ya ir con una alternativa, con alguna posibilidad para que te dé esto, la posibilidad de cambiarlo, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver más detalladamente las definiciones. Esta fue una muestra. A ver si me queda alguna más. No, me equivoqué acá y tengo 2 veces orientación a resultados. Lo tengo que cambiar eso. Bueno, empatía. Otra gran habilidad es esa sensibilidad, el respeto por las emociones y las necesidades del otro. La empatía es cuando estoy escuchando a otro, poder sacar mis prejuicios, mis juicios y ponerme realmente en su lugar, ¿sí? Estar sintonizando con esa persona es una gran habilidad que se va practicando, ejercitando a lo largo de la vida. Comunicación, ya lo dijimos, capacidad de expresar e interactuar con los demás. Sociabilidad, cómo me integro. Siempre voy a ser la nueva en la facultad, en un curso, en un trabajo. ¿Qué capacidad tengo de integrarme fácilmente a distintos grupos o equipos? ¿Sí? Trabajo en equipo. Entender que soy un miembro más de ese equipo y me tengo que integrar, porque mi aporte, la suma de todas las partes logra que lleguemos a buen puerto y que podamos trabajar en equipo. Liderazgo, lo dijimos antes, poder utilizar rasgos y métodos interpersonales, sacar de mí todo lo que tenga que ver con el líder para guiar individuos hacia la consecución de objetivos en común, llegar con una campaña, si estoy en el call center, y acá a 1 mes y medio, a alcanzar tantas ventas, por ejemplo, ¿sí? Otros ejemplos, creatividad, que estuvo tan presente al comienzo cuando vimos las imágenes. Esta capacidad de proponer soluciones imaginativas, originales, innovadoras, y que sean tal vez contrapuestas a lo dado, a esto de siempre lo hicimos así, lo seguimos así. Es otra mirada, es darle una vuelta, es un nuevo enfoque, ¿sí? Tampoco necesitamos descubrir como una fórmula perfecta, es solo poder enfocar algo de una manera distinta y plantearlo, compartirlo con mi entorno. Pensamiento crítico, fundamental, fundamental el pensamiento crítico. Es esta habilidad de poder evaluar datos, ¿sí? Y líneas de acción para conseguir y tomar decisiones lógicas de manera imparcial y razonada, disponer de información y a través de esa información tomar las mejores decisiones. Esto es muy importante. Hoy por hoy decimos que estamos influenciados, no informados. Entonces es importante el pensamiento crítico, ¿sí? Poder evaluar de la mejor manera. Proactividad, la tendencia a iniciar o a mantener acciones directamente que tengan que ver con el ambiente circundante, con lo que pasa. No sé, hago un evento, está todo preparado. El proactivo es aquella persona que piensa, pero si llueve, tenemos el plan B, activamos algo, tenemos un lugar donde estar,
El proactivo es la persona que ante una contingencia tiene un plan B para poder salir adelante y llevar a cabo igual el objetivo que se había propuesto. Planificación, la capacidad de realizar de forma eficaz un plan apropiado, ¿sí? De poder llegar a objetivos que me voy planteando de una manera sistemática, metódica, constante. Bueno, adaptabilidad lo dijimos. Estamos en un medio que siempre cambia y poder enfrentarse a estos retos, a tareas nuevas, a poder lograr, no hablamos tampoco del multitasking, de tener que hacer todo y adaptarme a todo, pero sabemos que hay muchos momentos donde la vida misma lleva a ciertas adaptaciones. Tener esa capacidad que va de la mano con la flexibilidad. Resolución de problemas, fundamental. El hecho mismo de estar rodando, se generan a veces malos entendidos o algún tema donde tal vez tengo que ser la persona que lo aclare. Para eso yo tengo que tener bien claro las causas y las posibles soluciones y a partir de ahí resolver. Autonomía, decidir con criterio propio. Una persona autónoma es una persona que puede decidir, ¿sí? Que puede tomar decisiones en base a toda la información que dispone sin ser manipulada. Y flexibilidad, como dijimos antes, adoptar un enfoque diferente ante las distintas circunstancias, ¿sí? Después tenemos compromiso, otra habilidad blanda por excelencia para la empleabilidad. El compromiso es: mañana me citan para una entrevista de trabajo. Si yo digo que voy a estar ahí a las 9, estoy ahí a las 9. El compromiso es la palabra que promete que llega a un acuerdo, sostenerla y realizar eso. Es la capacidad de tomar conciencia de la importancia que existe en cumplir acuerdos, ¿sí? Ser responsable y a partir de eso poder obtener un objetivo. O nada, haber cumplido con algo que prometí, que dije. Manejo del tiempo, fundamental. Recién escuchábamos las distracciones. A veces uno mira una cosa en el teléfono y se queda mucho más, ¿sí? De lo necesario. Cómo uno maneja su tiempo, cómo lo administra para no estar agobiado. Es la capacidad de organizar, de planificar y administrar para también cumplir objetivos, para poder salir a tiempo de mi trabajo, tener en mi planificación quizás espacios en blanco para pensar, para ver si hay que recalcular algo. Eso es manejar también el tiempo, no solo vivir apurado y salir 5 minutos antes, sino realmente cómo planifico, cómo soy estratega de las decisiones que voy a tomar en mi vida. Perseverancia, esto de, a pesar de las dificultades, seguir, ¿sí? Ser una persona perseverante es también algo que hoy por hoy se valora mucho en el mundo del trabajo. Responsabilidad, fundamental, tiene que ver con la seriedad, con la rigurosidad, ser una persona responsable. Esto en los trabajos es algo fundamental para poder llegar a acuerdos, para tener y construir vínculos sólidos. Y después también podríamos hablar de la inteligencia emocional, que a veces como la empatía está trillado, pero no por eso deja de ser importante, que es esa capacidad que permite la autogestión emocional, ¿sí? Y de poder comportarme de una manera saludable y respetuosa con los otros, ¿sí? Llegar a poder estar con ellos de una buena manera. Bueno, lo que les pediría es que, si quieren, volvemos a poner rápidamente, saquen algún comentario de acá, puedan anotar qué 3 habilidades blandas identifican en ustedes a hoy. Es más que nada hacer un ejercicio para que lo anoten y después, cuando estemos ahora ya por cerrar dentro de un ratito, poder decirles dónde pueden aplicar esas 3 habilidades en relación al currículum. Por eso, las que identifiquen, lo ideal sería que ahora anoten 3 habilidades que a hoy tengan, que consideren que están realmente en ustedes, que son sólidas, y 3 que les gustaría adquirir.
Si hay alguna duda, escríbanme por chat. Acá dejo la primera imagen y después paso a la siguiente. Acá dejo la segunda. Tercera, cuarta. Acá Tomás me hace una pregunta interesante. Las pusiste separadas, sociabilidad y trabajo en equipo, pero están bastante relacionadas, ¿no? A ver, depende. En general, para trabajar en equipo es importante, como dice él, ser sociable. Pero la realidad es que a veces hay gente que trabaja con otros y no tiene tan como trabajado ese músculo de la sociabilidad. Entonces, tiene que ver, pero está bueno distinguirlo, porque hay momentos donde yo necesito ser sociable a pesar de que no trabaje en equipo. Ahora, si soy sociable y trabajo en equipo, favorece mucho más al rendimiento de esa comunidad. Entonces, lo ideal sería poder anotar 3 habilidades que tengo y 3 que me gustaría adquirir, identificarlas para saber. Si hay alguna duda o algo, avísenme. Bueno, algo que queremos resaltar es la empatía, ¿sí? Esto de tener comprensión y respeto, entender que nadie es mejor que el otro. Esto es importante. A veces pasa que cuando alguien tiene o un saber muy adquirido o ya lleva mucho tiempo en un trabajo o está en este rol, como hablábamos antes en el ejemplo de tener que entrevistar a alguien, a veces se pierde, ¿sí? Entonces, no perder. Como hablábamos de la importancia del autoconocimiento, la empatía también es fundamental, ¿sí? Poder detectar, percibir, leer entre líneas, a veces qué está pasando en un trabajo, qué le está pasando a un compañero. Es algo que también ayuda mucho en el día a día para la empleabilidad. Y después, otro tema que queríamos traer que tiene que ver con la empleabilidad es la vocación. Vocación viene de voz. Antes se decía que era como una voz divina que bajaba, nos iluminaba y a partir de un momento dado ya sabíamos o teníamos claro qué queríamos ser y durante el resto de nuestra vida éramos eso. ¿Sí? Entonces por eso, esta palabra que deriva del latín, que era como un llamamiento y estaba ligado a una llama divina. De hecho, en el pasado las primeras vocaciones que más se resaltaban eran las sacerdotales, esto de, bueno, me encomiendo, ¿sí? Algo superior me llama. Cambió muchísimo esto, por supuesto, y hoy sabemos que podemos tener una vocación y, como dijimos antes, un montón de otras perspectivas en nuestra vida, pero lo más importante que acá queremos dejar en claro es que nuestro camino en la empleabilidad es zigzagueante, no es lineal, ¿sí? Que vamos a todo el tiempo encontrar un poco como esto de elige tu propia aventura, distintas situaciones, y que si alguien empieza una carrera y en algún momento la abandona y continúa con otra, no tomarlo como un fracaso, sino todo lo contrario, capitalizar eso
porque realmente es algo que queda en mi mochila, que suma, ¿sí? Entonces, entender que nuestros itinerarios laborales de estudio pueden ser zigzagueantes. Como siempre, es buenísimo tener mucha información, poder hablar con alguien que ya está trabajando en el sector, poder de a poco, bueno, realmente tener conocimiento de los planes de estudio para ser asertivos en nuestras decisiones. Pero si algo cambia con este examen que decíamos, este chequeo del autoconocimiento, no frustrarnos, sino capitalizarlo, porque todo eso hace que después seamos la persona que queramos ser tomando muy buenas decisiones, con toda esa información previa que tuvimos antes. En empleabilidad es fundamental poder encontrar, bueno, el trabajo que nos gusta o poder realizar algún tipo de emprendimiento. Si hablamos de trabajo, para el mundo de la empleabilidad, como que esto si fuera un itinerario, la primera estación es reconocer las habilidades, lo que acabamos de hacer. Hay muchísimas, pero acá hicimos un resumen grande, las describimos y tratamos de reconocer las que ya tengo. Y después también está bueno quizás empezar a pensar en las que me gustaría adquirir, en las que también me van a servir para poder potenciar aún más e impactar en el mundo laboral. Para eso, después necesitamos tener un buen currículum. Un currículum no tiene entonación. Es un documento que nosotros redactamos y que tiene que ser muy asertivo y que nos tiene que en un momento dado describir a través de nuestras habilidades blandas. Un ejemplo, si yo redacto un currículum, tengo que saber que si soy una persona muy joven, bueno, la extensión máxima va a ser una carilla. Si ya tengo bastante experiencia, van a ser dos. Y lo ideal es guardarlo, obviamente, en PDF. Y puedo elegir o no poner foto, ¿sí? Esto es algo, en el currículum, en la teoría de currículum decimos que hay datos debatibles y hay datos establecidos. Los debatibles son, por ejemplo, foto, edad, dónde vivo exactamente, nacionalidad, número de documento y así varios más. Esto nos lleva a poder mencionar una ley que se sancionó ya hace bastante que se llama currículum ciego. Esa ley dice en la ciudad de Buenos Aires que, igual esto funciona en otros lados también, que yo no estoy obligada a poner ciertos datos, ¿sí? Para evitar sesgos. No quiere decir que después esto no exista en la vida real. Lamentablemente, todos tenemos a veces algún tipo de situación donde notamos que hay un sesgo de parte de otra persona. Pero lo bueno es que haya este tipo de leyes y que nosotros tengamos conocimiento para que las cosas de a poco vayan cambiando. Entonces, una vez que identifico mis habilidades, redacto mi currículum. Mi currículum puede tener o no foto, pero si tiene foto, que es un dato debatible, la foto tiene datos establecidos. ¿Qué quiere decir esto? La foto no puede ser una foto de cuerpo entero, no puede ser una selfie. Lo ideal es que tenga un fondo neutro. A veces la gente elige un fondo blanco. Acá tenemos este fondo que tiene que ver un poco con el contexto de él, que está con una camiseta oscura, pero similar a esto tiene que ser. No puede ser una selfie tomada o una foto recortada, ¿sí? El título de este documento siempre va a ser mi nombre y apellido. Y si yo quiero insertarme en un área específica porque ya tuve algún tipo de aproximación, hice una pasantía, estuve un tiempo en algún lugar específico y quiero seguir por ese rumbo, podría poner como un subtítulo, y en este caso Tomás nos pone licenciado en administración. Es lo que nos quiere decir, estoy buscando trabajo de lo que estudié, ¿sí? Esto es algo que lo puedo poner o no, pero cuando la gente nos pone abajo del nombre ya este pequeño subtítulo, nosotros interpretamos, la gente de selección de recursos humanos, que la persona quiere insertarse en esa área. ¿Está bien? Y después, para que sepan, por las dudas ya varios lo deben tener hecho, pero para repasar, pongo siempre mis datos de contacto, que tienen que ser un mail neutro,
es decir, mi nombre y apellido, algo que parezca y que sea serio, un número de teléfono de contacto que tengo que estar disponible. Si yo estoy buscando trabajo, mi objetivo es encontrarlo. Entonces tengo que estar atento a cuando suene poder atender la llamada. Ahora la gente casi no se llama, pero si estoy buscando trabajo debo atender. Y después ubicar en zonas, si vivo en capital o en provincia. No mucho más que eso. A veces hay gente que quiere poner un número de documento o algún otro dato más. Es totalmente debatible. Después hay una parte que es acerca de mí o sobre mí. Este apartado puede estar antes de los datos de contacto o después. Ahí es donde yo me describo, es la única parte del currículum que me presento y hablo en primera persona. Y ahí digo quién soy. ¿Cómo me presento? Lo ideal sería con 3 habilidades blandas. Ustedes ya las tienen, las acaban de elegir, encontrar en base a lo que vimos. En este caso, él, por ejemplo, pone, soy una persona proactiva, organizada y responsable, con buenas relaciones interpersonales. Busco un empleo donde pueda aportar mis conocimientos y experiencia. Alguien que nunca trabajó podría decir, soy una persona con gran capacidad de comunicación, responsable y puntual, por ejemplo, y busco mi primera experiencia laboral. Esa sería la manera de presentarme. No es necesario ni carta de presentación, ni escribir mucho en el cuerpo del mail cuando envío el currículum. Después tengo que ponerle educación, ¿sí? ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Está lo reglado y lo no reglado. Lo reglado tiene que ver con el colegio, la facultad, y no reglado puede ser un curso, un pequeño taller, que también suma y aporta. Hay 3 datos: dónde estudié, qué estudié y cuándo estudié. Las fechas son importantes. Abrir y cerrar fechas. Lo mismo en experiencia laboral, dónde trabajé, qué hice y en qué tiempo. Y la cronología del currículum siempre es cronología inversa. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuento de hoy para atrás. Hoy yo soy docente de la UP. Si hace 6 años estaba en otra casa de estudios, lo pongo, pero lo pongo después. Pongo la foto a hoy, lo que hago hoy. ¿Se entiende? Yo hoy trabajo en la UP, doy cursos y además de ser docente y dar cursos de forma externa a pymes, colaboro, no sé, con tal lugar. Así, detallado. ¿Quedó claro? Esto es un poco para quienes todavía quizás a nivel empleabilidad no tienen claro la estructura del currículum, puedan entenderlo y puedan incorporar habilidades blandas. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Porque es bastante información. Bueno, para comunicar de forma efectiva, importante, saber qué voy a comunicar, entender que siempre comunicamos. Una persona que no responde también es una manera de estar comunicando. Entender qué componentes tiene la comunicación. ¿La comunicación es solo verbal? No. Hay como varios componentes. Tener registro de esto. Entender que hay distintos tipos de comunicación y sobre todo destacar e internalizar que la manera que utilizamos al comunicarnos influye de una manera bastante categórica. Por eso es importante reconocerlo. ¿Sí? Y bueno, esto, poco, ¿qué significa la palabra, no? Que tiene que ver con compartir, con participar en algo, con poner en común. Cuando comunico está esto de poner en común con otro algo que quiero que sepa, que entienda o quiero que comparta conmigo. Entonces ya a partir desde esa base. Es un proceso donde sabemos que siempre hay un receptor, un transmisor y un receptor, ¿sí? Y hay distintos elementos. Hay un código, hay un lenguaje empleado, hay un canal, que es el medio usado, y hay un contexto, donde hay distintas circunstancias. Entonces, esto vamos a extrapolarlo, por ejemplo, a una entrevista laboral. No es lo mismo un lenguaje con un amigo, con alguien que tengo excesiva confianza, que
el lenguaje, el código que utilizo en una entrevista laboral, ya sea técnico o sea un lenguaje que tiene que ser apropiado, acorde a ese contexto dado, donde yo estoy buscando empleo, donde me estoy presentando, donde me estoy mostrando, y hasta en un momento también hasta vendiendo, ¿sí? Porque estoy contando, bueno, mis atributos, qué puedo hacer. Y el canal de comunicación, bueno, pueden ser varios, ahora lo vamos a ver. A veces puede haber ruido, ¿sí? Y también es necesario entender la importancia de la retroalimentación. Yo puedo estar en una entrevista y puedo como sentir este ruido, pero no ambiental, un ruido de que quizás hay algo que no es claro, que no termino de descifrar, entonces ahí es necesaria la retroalimentación, que haya un feedback, ¿sí? Donde hay algún tipo de respuesta, donde alguien me puede aclarar esto de un ida y vuelta. ¿Por qué? Porque puse en práctica otra habilidad blanda que mencionamos hace instantes, que era la escucha activa. Como escuché activamente, puedo repreguntar, puedo ir y venir, ¿sí? Tenemos que entender que todo el tiempo comunicamos y que es vital para nuestra vida, para la sociedad, para expresarnos con otros seres humanos, para poder tener información, para entablar relaciones sólidas, para poder llegar a acuerdos, para organizarnos. Si no nos comunicamos bien, no sucede. Acá no sé si lo tengo, pero muchas veces lo menciono. Esperen que miro, a ver. No, me parece que no. Pero bueno, en otro tipo de cursos que a veces doy, hablo en dinámicas o en empresas y la gente me dice, pero Verónica, pensé que, y yo le pongo, hice como una especie de monstruo del pensé que, ¿no? El que da por sentado, el que piensa desde su observador y no toma en cuenta o no rechequea la información para saber si ese acuerdo va a llegar realmente a un buen puerto. A veces terminás de hacer algo, lo entregás y el otro te dice, pero no era así. Ah, pero yo pensé que no tenemos que pensar desde nosotros, tenemos que poner en común para poder entendernos y realmente ser asertivos. Y que ese tiempo en el que estamos trabajando sea de calidad. Entonces es fundamental. Bueno, como dijimos, siempre se requiere los elementos principales, es un emisor y un receptor. Yo tengo que entender si soy uno u otro. Si yo soy un emisor, alguien llega a un nuevo trabajo, yo ya tengo que tener claro ciertos tips, ciertos punteos que tengo que tener para dar una inducción, para que esta persona entienda. Y si soy receptor y es la primera vez, tendría que anotar o tendría que empezar a ver qué dudas me surgen, depende de mi rol, ¿sí? ¿Por qué? Porque así se da un proceso dinámico, así la gente puede llegar a tener una empleabilidad más efectiva. Muchas veces el primer día nadie te dice nada, hay culturas, hay empresas donde todo lo contrario, hay un manual de bienvenida, alguien que hace una inducción y un proceso, y en otros no. Bueno, pero si yo tengo clara la comunicación, si esto no me sucede, poder hacer las preguntas oportunas para despejar las dudas y poder en los primeros días relacionarme de la mejor manera. No siempre en nuestros primeros trabajos o un trabajo cuando uno cambia se da este proceso de una manera efectiva. Por eso tener claro desde dónde, cuál sería el ideal y a partir de ahí actuar en consecuencia. Bueno, fundamental que haya interacción entre los individuos en todo sentido. ¿Por qué? Porque nos favorece a nivel organización social y también porque si no se da, es imposible llevar a cabo esta comunicación efectiva. Bueno, esto que lo habrán visto muchas veces, pero es importante entender la importancia de lo verbal y lo no verbal. Los gestos comunican muchísimo, no solo en una entrevista de trabajo, sino yo como quizás usuaria de un servicio, se voy a un lugar y alguien tiene una corporalidad, una expresión que no es adecuada. Muchas veces hay personas que nos dicen algo desde el oral, pero su corporalidad está diciendo algo totalmente distinto. Entonces, cuidado con los gestos, después tener en cuenta las imágenes y los sonidos, porque todo eso forma parte de la comunicación, ¿sí? Diferencias, ¿sí? Cuando, bueno, a nivel verbal y no verbal, la importancia de
bueno, que es más rápida, la verbal, que fonética, la utilización de los conceptos, el uso de palabras, y en el caso de no verbal, bueno, es lo que se percibe, o a veces ciertos silencios o apariencia física. No es lo mismo en una entrevista si alguien va y tiene una actitud de estar realmente mirando a los ojos y escuchando activamente con las manos sobre la mesa, tranquilo, que una persona que tal vez se esté moviendo con los brazos cruzados o con una expresión que no esté quizás enfocada o direccionada hacia la persona que le está haciendo la entrevista, su interlocutor, ¿sí? O quizás que deja muchos silencios. Bueno, todo lo que implica, ¿sí? Lo paralingüístico tiene que ver con el tono, con el ritmo, con el volumen. Si yo estoy en una entrevista laboral, esto es fundamental. No puedo estar gritando, pero tampoco podría hablar muy despacio, porque la otra persona tal vez no entiende. Después todo lo kinésico, que es la expresión facial, la postura, los gestos, la proximidad. Siempre debo guardar cierta proximidad y un espacio, ¿sí? Lo proxémico, que es este espacio personal, ese espacio vital, donde quizás si ya estoy muy cerca de alguien no me siento quizás a gusto para poder expresarme. Y vuelvo a lo mismo, fundamental, todo comunica, la energía, la mano, los gestos, el tono de voz, la manera que hago contacto visual, ¿sí? La manera en que me expreso, la manera en la que soy veraz, creíble, locuaz. Bueno, esto de los gestos es fundamental y entender que hay una comunicación formal y otra informal. Depende de los ámbitos, es donde una u otra. Y tener claro cómo enfocarse en el ámbito quizás de la empleabilidad, en este caso en una primera entrevista o segunda entrevista laboral. Bueno, primero, poder eh, tener una intención en la comunicación. Si yo voy, por ejemplo, a una entrevista laboral, en algún momento primero escucho, pero después poder expresar mi propósito de por qué me gustaría integrarme a ese equipo, por qué quisiera sumarme y trabajar ahí, ¿sí? Codificar el mensaje, entender qué me están diciendo, qué están pidiendo, haber leído, porque en mi planificación nosotros decimos que cuando uno busca trabajo, su trabajo es buscar trabajo. Entonces, si yo realmente, bueno, armo mi currículum, sé mis competencias, mis habilidades blandas, estaría bueno cuando planifico y digo, todas las mañanas me voy a poner mínimo, no sé, media hora, 25 minutos a ver ofertas laborales, ver si puedo encontrar esa descripción de puestos para codificar ese mensaje. ¿Qué quieren decir? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué habilidades blandas necesitan? ¿Qué competencias técnicas? En el mundo del trabajo hay habilidades blandas y hay habilidades duras. Entonces, si yo puedo repasar y saber qué me están pidiendo, cuando llego a una entrevista, codifico el mensaje y puedo machear mejor con ese interlocutor y explicarle por qué yo podría ser la persona ideal para ocupar ese espacio y ese lugar en el trabajo. Poder transmitir de esta manera un mensaje adecuado, acorde. Bueno, también recepcionar el mensaje, cómo lo recibo, cómo lo entiendo, ¿sí? Poder hacer algunas preguntas pertinentes. Siempre decimos que cuando uno enfrenta una entrevista laboral es importante tener conocimiento, poder haber leído algo sobre la empresa, sobre la historia, mismo ver la reputación que tiene en redes, porque a partir de eso yo puedo recepcionar mejor el mensaje y hacer mejores preguntas cuando me den ese espacio para hablar, ¿sí? Y después, bueno, algo fundamental que se da en el proceso de comunicación es cómo interpreto los mensajes. A partir de ahí, bueno, eso tiene que ver con, en coaching dirían, con el observador de cada uno. Hay múltiples formas, pero en un ámbito laboral es como muy preciso, muy claro, es más aséptico, ¿sí? Entonces, bueno, lo que me dicen, la descripción de puestos, el horario, el salario, todo está como mucho más acotado, pero en los procesos de comunicación genéricos en la vida estamos a veces sesgados. Entonces, cuidado con eso. A veces uno escucha desde su observador y no puede ver más allá. Y es importante poder entender que hay muchos factores que me atraviesan, biológicos, psicológicos, emocionales,
Entonces, bueno, a veces quitar algunas cosas para poder comunicarme de una manera efectiva y recepcionar bien, entender bien, ¿sí? La función principal en el proceso de la comunicación es la informativa, ¿sí? Esto de, por ejemplo, en el caso de una entrevista, bueno, te informan todas las características del puesto. Vos informás lo que tiene que ver con tus saberes y conocimientos a ese mundo laboral. Y después hay una parte que depende cómo sea, si realmente vos sos una muy buena candidata o candidato, o al revés, la empresa, esa oferta, te parece realmente importante y significativa, bueno, tanto el interlocutor como el receptor y el emisor pueden utilizar la función de la comunicación que tiene que ver con la persuasión, que sería después de la información, ¿sí? Esto de querer persuadir al otro para que realmente confíe en mí y me sume a ese equipo. O esto de querer sumarlo a mi equipo porque realmente veo que es una persona que es competente, que es idónea para lo que estoy buscando, para lo que el puesto requiere. ¿Acá vamos bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Por el chat, díganme, porque son como muchos temas. Bueno, y después también en la comunicación hay una función formativa. Esto de cuando transmitimos un mensaje, bueno, poder hacerlo de la mejor manera y que sirva. Entonces nosotros también tenemos en todos los procesos que se dan, bueno, tenemos que saber que hay una función que tiene que ver con transmitir un mensaje donde se genera un conocimiento, se da una explicación sobre algo, ¿sí? Después también está la función del entretenimiento, que es otra arista, otro aspecto, ¿sí? Que tiene que ver más con lo asertivo, con esto de mejorar la forma, si fue simple, oportuna, necesaria. Y se trata de una habilidad social importante porque engloba o incluye lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y sobre todo también con la comunicación no verbal, ¿sí? Dicho esto, quería preguntarles eh, si alguien está en un proceso de búsqueda de empleo que tenga que ver con la empleabilidad y si saben qué portales de empleo existen para poder, bueno, obviamente insertarse en el mundo laboral. Hola, si están ahí, escriban en el chat para poder, bueno, un poco cerrar con esta información que me parece importante, porque, bueno, en el mundo de la empleabilidad está bueno tener las distinciones de las habilidades blandas, eh, de cómo hacer un currículum, de cómo es el proceso de comunicación, pero después ponerlo en práctica y poder encauzarlo en la búsqueda de empleo y saber cuáles son los canales, ¿sí? eh, más adecuados para llegar a poder insertarse en el mundo laboral y poder tener, bueno, empleabilidad. ¿Saben? ¿Enviaron currículums? ¿Cómo se manejan? ¿Por qué tipo de canales? Existen varios, yo si quieren les comento algunos, por ejemplo, eh, bueno, tienen una app por excelencia que es LinkedIn, donde ahí pasan muchas cosas y es importante entender que a veces está bueno, a veces para cierto nicho o para ver esta industria donde estoy trabajando o el área donde me desarrollo, bueno, qué está pasando con estos colegas, qué está pasando a nivel local, a nivel mundial, qué eventos se hacen. También para alguien que recién empieza a ver las empresas, qué tipo de pasantías eh, publican. Es decir, hay una mirada bastante 360 ahí en LinkedIn. A ver acá, me dicen en el chat. Por mail, me dice Noé. Bueno, está bien, Noé, pero el tema es que tenemos más canales. Por mail puede ser que vos pases
vayas por, no sé, desde la vía pública y veas en una librería que están buscando a alguien y vos tengas digitalizado tu currículum y lo envíes, puede ser que entres a un portal de una empresa y que colabora con nosotros y entres a recursos humanos y lo envíes, pero también tenemos Boomerang, CompuTrabajo, que justo escuchamos a una de las reclutadoras cuando vimos ese pequeño video, Zona Jobs, Infoempleo, Trabajo BA, que es el trabajo en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos para los que viven acá. Revista Empleo para los primeros empleos. Tanto Trabajo BA como Revista Empleo pueden ver ofertas de primer empleo en historias de Instagram que se suben cada día. Para alguien que busque primeros empleos o empleos donde ya uno quiere aportar sus conocimientos, su experiencia, porque hay un desarrollo más consolidado, podrían ingresar al portal de empleo de la AMIA, que realmente tracciona mucho. Hay muchas ofertas y de buenas empresas, ¿sí? ¿Por qué hablamos de estos portales? Porque es una especie de paraguas donde yo sé que si envío ahí toda esta información, voy a obtener ofertas con contrato. Y el contrato me genera, obviamente, cierta protección, hay deberes y hay derechos, y bueno, para que los derechos se cumplan. Por eso invitamos a hacer esto, ¿no? Y que la empleabilidad sea más efectiva. Después también hay distintos cursos que puedo hacer mientras tanto. Esto lo puedo hacer también en AMIA, en Puerta 18, que tienen que ver con todo lo que es eh, tecnología. ¿Y qué más? Después, obviamente, la facultad tiene un servicio y grupos específicos para quienes van buscando empleo a lo largo de los años y hacer una pasantía, un acuerdo o insertarse directamente con una empresa, ¿sí? Eh, y lo que es muy importante, entender que el currículum es un documento dinámico y que permanentemente yo debo estar actualizándolo. Empecé un curso, lo pongo, lo finalizo, lo pongo. Muevo, yo puedo tener más de un currículum también. Yo puedo tener uno que tenga que ver con temas muy específicos y un hilo conductor, y puedo tener otro de cara al verano para poder conseguir empleos de trabajo temporal. Los trabajos temporales son estos que empiezan y terminan. Hace muy poquito finalizó eh, la Feria del Libro, por ejemplo. Bueno, es algo que quizás los estudiantes, mientras que estudian, quieren complementar, pero no quieren estar todos los días 8 horas en un trabajo. Entonces hacen empleos temporales. Eso se hace a través de empresas de selección, de consultoras. Las más grandes, que también están en distintos lugares de Latinoamérica y en el mundo, son Adecco, Manpower, Randstad, y después a nivel local también Solvens. Lo digo porque muchas veces en esto de la empleabilidad queremos empezar a acercarnos al mundo del trabajo, pero quizás no tenemos disponibilidad de 8 horas y todos los días. Entonces es una manera el trabajo temporal que va acercándonos a este mundo y lo vamos haciendo de a poco, de manera gradual. Cuando uno participa de los procesos de selección de ese tipo de consultoras, y quizás hoy me llaman para la feria del libro y mañana surge otra cosa, ese selector que ya me seleccionó, me reclutó, ve que realmente durante un mes yo cumplí, fui responsable, hubo compromiso. Mañana cuando le sale algo, ya sabe cómo es Verónica. Entonces vuelve a llamar, ¿sí? Esto que hablábamos antes de la importancia del compromiso. Por eso les recomiendo que tengan todo este abanico de posibilidades. Y para ir cerrando, vuelvo a repasar la importancia de tener claro con el autoconocimiento que se da a los 15, a los 20, a los 70, a los 85, qué quiero, qué quiero alcanzar, identificar mis habilidades, mostrarlas o reflejarlas en un currículum, también en una entrevista, en ese contacto que tengo verbal con la persona, que puede ser virtual o presencial, y después saber a dónde puedo enviar mi hoja de vida, mi currículum, para poder insertarme y tener una empleabilidad realmente plena, ¿sí? Bueno, yo llegué hasta aquí con toda esta información.
No sé cómo se van, yo me voy bien, sonriente. Me gustó poder estar acá y compartir esta información. Quería saber si hay alguna duda, hay alguna pregunta, hay algo de todo lo que dije que necesiten un dato y pueda responder. Avísenme. Nada, ¿estamos bien? ¿No quedó ninguna consulta? ¿No? A ver, siempre está bueno tener unos minutos para poder. No, a vos, Tomás, gracias por participar, por el feedback a algunas preguntas y que bueno, que vaya todo muy bien en la nueva etapa con arquitectura. Muchísimas gracias. Bueno, para despedirme, les podría decir esto. Gracias en esto de, bueno, creo mucho en la gratitud. Para mí, empiezo a hablar y vieron que realmente me entusiasmo porque me gusta. Así que, bueno, nada, les agradezco por haber participado, a la facultad por dar este espacio a distintas personas de distintos ámbitos. Y bueno, lo que necesiten, ya sea a través de la Facu o en LinkedIn, Verónica Soto con doble T, ahí podemos seguir. Les mando un saludo. Esperen que miro acá, que hay algún mensaje más del chat. Y gracias. Bueno, Noé, me alegro mucho. Les envío un saludo a todos y bueno, que terminen bien el día. Gracias por participar.